Bueno, en general creo que el país atraviesa por un buen momento a pesar de la crisis que ha generado COVID-19 alrededor del mundo. Son momentos difíciles no solo para nosotros, sino también para todo el resto de Latinoamérica, sobre todo que se ha convertido en el foco principal de la pandemia. Hace un rato estabas tú hablando con el ministro de Salud, él te comentaba sobre nuestros números números de contagios. Esto, Moisés, a pesar de que no se vea o en el pasado o que no sea usual, siempre al país, a El Salvador, nos va a generar una ventaja competitiva respecto a los demás países de Centroamérica, porque nuestra economía, al contrario de las economías centroamericanas, en este momento está totalmente abierta. La proyección de crecimiento de este año era de un 3.8% al final del año pasado. Al principio de este trimestre se cambió la proyección, el mismo Fondo Monetario cambió la proyección y ahora el Banco Central de Reserva proyecta que podemos crecer entre un 5 y un 6%. Este año, entre un 5 y un 6%. Inicialmente, como dije, era 3.8, que son con las proyecciones que está realizado el presupuesto general de la nación. Ahora, es decir, podríamos tener más ingresos por el crecimiento de la economía, pero tenemos que esperar al primer cierre semestral para luego ajustar también nuestras propias proyecciones de recaudación hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo se vaya moviendo también los diferentes indicadores económicos. El índice de empleo, por ejemplo, el índice de desempleo se ha mantenido normal. Hemos vuelto a los niveles de empleo, Moisés, que teníamos antes de la pandemia, los cerca de 67,000 empleos que se perdieron por la pandemia han sido recuperados. Al 30 de abril se recuperaron, hemos vuelto al mismo nivel de empleo que teníamos. Nuestra inflación también se mantiene, digamos, relativamente baja respecto de Centroamérica, es 3.8% a nivel centroamericano y en el caso de El Salvador es 1.8%, ¿no? El tema de la dolarización sigue siendo importante para mantener estable nuestras tasas de inflación y además de eso, Moisés, nuestras exportaciones han crecido cerca de un 30% respecto del año pasado y esto también se ve reflejado en la recaudación de impuestos que nosotros tenemos. Al 30 de abril tuvimos un 32% más que lo que se recolectó el año anterior y respecto del año 2019, por si queremos comparar un año prepandémico, tuvimos cerca de un 12% de crecimiento adicional. Muy bien. Entre 5 y 6%. Lo que pasa es que cuando haces la proyección lo fijas en un intervalo. Sí, entre 5 y 6. Entre 5 y 6, ahora, correcto. En los ingresos. La verdad, Moisés, te voy a ser bien sincero, yo creo que vamos a crecer más del 6%. Más del 6%. Y eso lo hemos... Históricamente podría ser una de las primeras ocasiones en la historia reciente de El Salvador. Claro, podría ser una de las primeras ocasiones. Hay que recordar que hemos dado también un impulso a la economía sin precedentes. Hemos inyectado 1.000 millones a través del decreto 640 del año pasado, si tú lo recuerdas, que hubo mucha controversia cuando el presidente y este servidor salieron a anunciar que habíamos fondeado el FIREMPRESA por 600 millones, mismo fondo que ya ha colocado alrededor de 340 millones de dólares en la economía salvadoreña, de los 600 en total. Eso te indica, Moisés, que nuestro programa de financiamiento para recuperación post-crisis sanitaria, evidentemente, ha sido el correcto y se va a ir reflejando también en los indicadores. Por eso es que yo creo que vamos a crecer más de ese 6% y lo hemos compartido incluso con algunos analistas de organismos multilaterales que coinciden y me dicen, mira, ministro, lo que pasa es que no tenemos en este momento, realmente es una observación bien empírica, Moisés, no hay una medición exacta, porque me dice la inyección que ustedes hicieron no tiene precedentes, entonces hay que esperar a ver cómo se comporta, pero lo que ya hemos visto al primer trimestre del año es que tu margen de crecimiento puede ser mayor incluso al que se está proyectando. Y eso tú lo ves reflejado en la recaudación tributaria. Si tú ves o tú comparas, hemos recaudado en ingresos tributarios en general, esto no es solo impuestos sobre la renta, sino ingresos tributarios en general. Hemos recuperado o hemos alcanzado una recaudación de 25.8% mayor a que la del año pasado en general, entre IVA, renta y todos los impuestos, ¿no? Entonces, un 25.8% mayor. Es decir, nosotros normalmente es un 5 o un 6% menor
al crecimiento, lo que se tiene. No creo que crezcamos 25.8%, sería demasiado optimista. Pero normalmente cuando estás en condiciones normales, son entre 5 y 10 puntos lo que tenés de diferencia entre recaudación y crecimiento económico. Entonces, si tu recaudación crece, digamos, 15%, tu economía crece normalmente 8, 5, ¿no? Entonces, esa es la medición, pero como te digo, es bastante empírica, ¿no? Sí, y 6%. Sí, claro. Hay que esperar el cierre del primer semestre. No están midiendo. Sí, no, se mide con ambas cosas, Moisés. Por eso dije, en impuestos sobre la renta o en ingresos tributarios en general, para tener un parámetro más grande, hemos crecido respecto a 2020, un 25.8%, y respecto a 2019 hemos crecido cerca de un 12%. Entonces, sí te indica que superas a los 2 años, a un año atípico y al año típico, ¿no? Entonces, hay que recordar que el año pasado nosotros tuvimos 770 millones en pérdidas de ingresos tributarios, porque nuestra economía, pues, tenía la obligación de estar cerrada para que no se propagara el virus. Del primer trimestre hay que recordar que se cambió la proyección de crecimiento, correcto. Entonces, por eso tu índice de deuda va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, se ha incrementado en cerca de 3 puntos porcentuales el nivel el nivel de crecimiento de la economía. Entonces, claro, si tu economía crece y los desembolsos, hay que recordar que tú aprobas un paquete de créditos, por ejemplo, la Asamblea, mediante el decreto 608, el año pasado aprobó 2.000 millones, pero de esos 2.000 millones solo logramos desembolsar 600, porque ellos se dedicaron a bloquear. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos hacen falta 1.181 millones, les dije, 10 de diciembre del año pasado. Esos financiamientos que hacen falta desembolsar de COVID, pasémoslos a la brecha del presupuesto 2021. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, aunque haya existido una aprobación por 2.000 millones, solo se usaron cerca de 600 millones en ese momento. Algunos son parte de ellos, otros son nuevos préstamos que van dirigidos directamente a inversión pública, como los de primera infancia, pero que ya están considerados en nuestra proyección de deuda de este año, que es de un 86.5, si es que la economía no crece más de lo que hemos visto. Si no, ese índice de deuda va a verse hacia la baja, ¿no? Podría ser un 84, un 85%. Y así, año con año, deberíamos ir reduciendo también la brecha presupuestaria y por consecuencia también nuestro índice de endeudamiento. Entre un 5 y un 6% es la proyección oficial del Banco Central de Reserva. Personalmente, y aclaro, empíricamente creo que podemos crecer más, pero eso solo lo va a decir el comportamiento de nuestra economía. Muy bien. Moisés, hay que recordar que primero las operaciones, por ejemplo, que para invertir en la primera infancia, yo no creo que nadie esté en contra de que renovemos nuestros hospitales, renovemos nuestras escuelas, que implantemos y ejecutemos un proyecto de educación y salud inclusivo y totalmente integral, no como en el pasado que se ha visto por separado a todos los niños que están en nuestras escuelas y en nuestros hospitales. Yo creo que nadie se va a oponer a que esa inversión se realice, pero además de eso hay que recordar que estas operaciones tienen 5 años de gracia, en los que la inversión social se reditúa, es decir, tú puedes recuperar tu inversión y luego empiezas a realizar los pagos respectivos. Así que creemos nosotros que tenemos la capacidad de pago, sino de hecho las instituciones, los multilaterales, si tú no tienes una capacidad no te van a dar 600 millones, no te los van a entregar. O sea, un país con un organismo multilateral funciona muy similar a lo que sería un ciudadano y el banco. El banco no le va a entregar 600 millones a una persona que no tiene trabajo, por ejemplo, o que no tiene un ingreso que pueda demostrar, que no pueda cumplir con las reglas de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza. Entonces, nosotros tenemos la capacidad y por eso se aprueban las operaciones. Se estructuran con los organismos multilaterales, con indicadores financieros y sociales, con matrices de cumplimiento para cada uno de los desembolsos. Es decir, si tú no alcanzas un nivel de ingresos tributarios, por ejemplo, a la fecha tal, el siguiente desembolso se entrampa, Moisés, y no te lo entregan.
Entonces, tenés que ir demostrando poco a poco que tu economía tiene también esa capacidad de pago y que tú también tienes ese compromiso con la sanidad de las finanzas públicas y que eres un administrador responsable. Si no, no habrá ni aprobación de operaciones ni desembolsos tampoco. Es decir, te pueden aprobar, o como lo que le pasó al FMLN en el año 2011. Ellos firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo precautorio por 700 millones en el año 2009 y en el año 2011 lo perdieron porque no pudieron cumplir con todos los requisitos que ellos mismos habían negociado con el multilateral. Entonces, eso es lo que nosotros estamos cuidando. No queremos firmar ningún compromiso con ningún organismo sin que nosotros tengamos la plena seguridad de que vamos a cumplir. Muy bien, tenemos que hablar De que asumí, ya tengo un año hablando una vez por semana con ellos. Le damos seguimiento a diferentes variables, o sea, nosotros tenemos que hablar con ellos y explicar sobre cómo se mantienen nuestras reservas de liquidez, por ejemplo, cómo se mantiene también nuestra inflación, el desempleo y todos nuestros indicadores. Ellos le dan un seguimiento cotidiano a nuestros indicadores. La negociación se mantiene viento en popa. Lo que pasa es que esto ha tomado un poco más de tiempo, Moisés, por una simple razón. La misión venía a hacer dos cosas. Venía la evaluación del artículo 4, que es una evaluación que se hace por el Fondo Monetario Internacional a todos los países del mundo cada año, y además de eso también hablamos sobre el acuerdo IFF o el acuerdo de facilidad extendida del Fondo Monetario Internacional, con el cual podríamos estar accediendo hasta 1.300 millones de dólares más o menos, entre 1.300 y 1.400 millones, pues a condiciones concesionales, pero además de eso, eso nos generaría, Moisés, la seguridad o el prestigio entre los demás organismos multilaterales que nos ayudarían a financiar también este acuerdo y entrarían con el Fondo Monetario Internacional a darnos apoyos presupuestarios en los próximos 3 años. El acuerdo es para 3 años y se está negociando con ellos hasta este momento. Todo el proceso continúa bajo lo previsto, pero como dije, esto tarda un poquito más porque vino la evaluación del artículo 4 y también teníamos la negociación del acuerdo IFF. No estamos negociando nuevos acuerdos de financiamiento, además de los que, la cooperación no reembolsable que se le ofreció al presidente Bukele en el año 2019, el decreto de ratificación que recientemente vimos en la Asamblea, el mismo ofrecimiento que se nos hizo en el año 2019. ¿Qué es lo que pasó? La Asamblea anterior no lo quiso ratificar a pesar de que eran fondos no reembolsables, a pesar de que no se estaban invirtiendo en activos estratégicos, por ejemplo, que es la preocupación a veces del eje occidental y no entendimos nosotros por qué no lo habían aceptado. Así que es falso que estemos nosotros en una negociación financiera con ellos. Claro que es un país al que respetamos y queremos mucho porque es un Estado soberano con el cual nosotros tenemos relaciones diplomáticas, así como con Estados Unidos, que es nuestro principal aliado y socio estratégico, pero así como con Canadá, México, todos los demás países. Entonces, pero sí a veces nosotros somos cuidadosos porque he escuchado a algunas personas que se refieren al financiamiento de China como o de cierta forma menospreciando, ¿no? Y no debe ser así. China es un país hermano, amigo de El Salvador, que nos ha ayudado también incluso en esta crisis, al igual que lo ha hecho Estados Unidos, donándonos ventiladores, o como lo han hecho otros países como Japón, como la Unión Europea, otros organismos multilaterales como el BESI, que nos han ayudado también durante esta crisis, y creo que es también un país que merece mucho respeto de nosotros y cualquier cooperación de países amigos será siempre bienvenida, ¿no? Muy bien. Solo por aquí. Una parte de la brecha se estaría cubriendo con ella y la otra parte de la brecha se estaría cubriendo con los demás organismos multilaterales, BID, Banco Mundial y BESI. Pero no me dijo operación. Es que hay que recordar, Moisés, que el año pasado también tenía créditos duros. Entonces, los créditos duros son programas financieros que no podés usar en cualquier gasto que tú quieras. Entonces, no se pueden cambiar los destinos. Entonces, aunque, por ejemplo, los 50 millones del BID para vacunas, por ejemplo, esos son 50 millones que estaban aprobados en el decreto 608, pero se trasladaron para este año. Siempre se van a comprar las vacunas, pero yo no puedo usarlo para cerrar brecha presupuestaria, por ejemplo.
tiene que ser exclusivamente para salud. Entonces, por eso es que tenemos necesidad también de incluir cerca de 300 millones del Fondo Monetario, porque eso es lo otro, los desembolsos no son de una sola vez tampoco, o sea, nos desembolsarían entre 300 y 400 millones para este año, que son los que se usarían en brecha presupuestaria, y el resto es para brecha presupuestaria de los siguientes años, porque El Salvador va a seguir necesitando financiamiento. No podemos reducir de tajo o con una varita mágica nuestra necesidad de financiamiento en el corto plazo. Sí, estamos encaminados a ello, pero no podemos hacerlo. ¿Este acuerdo con el... No. Costa Rica logró un acuerdo con el fondo, pero aunque se llamen iguales, Moisés, tienen condiciones totalmente distintas porque cada país negocia lo que quiere. Colombia, de hecho, sin estar en medio de una negociación con el fondo, hizo un ajuste fiscal para incrementar su recaudación y ellos decidieron ir por incrementar el IVA. Y esa es la crisis que vemos social ahora mismo en Colombia. Es algo que nosotros decidimos no hacer. ¿Por qué? Porque hoy vamos a afectar a la población en general y desde el punto de vista económico, como política anticíclica, tú siempre liberalizas un poco los impuestos, no gravás adicional, excepción hecha por aquellos gravámenes directos como el impuesto sobre la renta, que es lo que está haciendo Biden, por ejemplo, en este momento, yendo a gravar la renta de las grandes empresas, pero evidentemente solo lo paga quien ganó ese nivel de ganancias, ¿no? De ahí el que sigue manteniendo pérdidas, por ejemplo, o su negocio no sale a flote, entonces no lo cargas con un nuevo impuesto, pero si incrementas el IVA, a esa persona, aunque esté teniendo pérdidas, va a tener que sumarle al precio de sus productos el incremento de ese impuesto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a vender menos productos y eso va a desacelerar los índices de producción nacional a nivel general. Así que no es una buena idea ir por impuestos indirectos y las condiciones de cada acuerdo son particulares. Costa Rica decidió incluso incrementar el IVA. Y también, si tú te recuerdas, hubo jornadas de protestas en Costa Rica, que es un país donde casi nunca la veíamos, pero sí existieron jornadas de protestas. Y en Colombia, que nos solidarizamos mucho con la situación en Colombia y esperamos que pase muy pronto también, porque sí han habido varios muertos durante las jornadas de protestas, pero como dije, el enfoque nuestro es trabajar por la gente y creo que eso fue lo que no midió el Ejecutivo colombiano, ¿no? Pero serán problemas que deberá resolver Colombia mismo. Muy bien, ya me dio la cifra. Nosotros estaríamos cerrando un déficit fiscal, el déficit primario con el que nosotros cerramos el año pasado era de un menos 5.5, el déficit primario, ya el déficit fiscal al final cerramos con un menos 9.9. Estaríamos probablemente cerrando para este año entre un 4 y un 5% para disminuir el déficit en general y esperamos pues en los próximos años ir reduciendo ese déficit fiscal que ha sido histórico, pues Moisés, el déficit fiscal bastante alto para el país y nuestro compromiso es irlo reduciendo. En la medida que nosotros vamos reduciendo nuestra necesidad de brecha presupuestaria, ese mismo déficit fiscal se empieza a reducir en el sentido de que no vamos necesitando mayor financiamiento, sino que somos capaces de pagar por nuestra propia cuenta nuestros gastos.